Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo fraternalmente y agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir un mensaje de la Biblia con todos ustedes. En pasadas declaraciones en los medios, la vicepresidente de la Nación expresó: la violencia intrafamiliar es otra pandemia en el Estado. La Fiscalía reporta más de 3.000 denuncias recibidas durante el primer periodo de la cuarentena y en ellas más de 2.134 son de violencia intrafamiliar. Ha recibido 1.200 llamadas a la línea 155 reportando maltrato durante la primera fase del aislamiento preventivo obligatorio, lo que representa un incremento del más del 100% comparado con el mismo periodo del año pasado. Esto nos hace pensar que es urgente la necesidad de Jesús en el hogar. Por esa razón hoy quiero compartir este mensaje y en esta ocasión quiero usar como base un pasaje en Marcos, el capítulo número 2, el verso número 1 hasta el 12. En el primer versículo usted puede leer y la Biblia dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Reconocer la profunda necesidad de la presencia transformadora de Cristo en nuestro hogar es fundamental en estos días de cuarentena. De manera insistente, el mensaje de los evangelios y en particular el de Marcos plantea que Jesús no solo era un maestro y modelo en el templo, sino que tenía un especial interés en las casas. Los hogares son lugares donde las familias crecen y se desarrollan. Esto nos permite pensar que Dios quiere llegar a hacer un impacto familiar. Es quizá esta la razón de que hagamos un altar familiar, una célula, un culto familiar. Además, todos necesitamos un lugar al que podamos llamar hogar. Esto nos da seguridad, un sentido de pertenencia y lo más importante, nos provee un lugar donde podemos dar y recibir amor. Ahora, para que nuestros hogares tengan esas características, debemos invitar a Jesús a que sea el Señor de nuestro hogar. Permítame preguntarle hoy, ¿cuál es la importancia de la presencia de Jesús en el hogar? Y sabe, en el pasaje que les planteo en esta oportunidad, hay algo bien interesante. La presencia de Jesús en nuestro hogar trae armonía, bendición y por supuesto milagros. La primera parte del texto dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, escúcheme por favor estos versículos. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Una situación cotidiana dentro de un hogar. Entonces el Señor se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En esa misma casa ocurrió. Marcos capítulo número 1, verso 29 hasta el 32. Mire esto en Lucas capítulo 10, verso 38. Mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Este es el relato muy conocido de la amistad de Jesús con la familia de Lázaro en Betania. Quiero que note que Marta lo recibe en su casa. Y usted seguro puede recordar los milagros que allí ocurrieron.
En Lucas, el capítulo número 19, el verso número 7 en adelante, dice la escritura: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entró en su casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiero que note, por favor, que en cada uno de estos pasajes Jesús estaba en una casa. La presencia de Jesús en aquellos lugares cambió las circunstancias y transformó la historia de esas personas. Quiero que observe con atención a Jesús. Además de ser maestro, modelo y ejemplo en el templo, es decir, además de ser el centro de nuestra fe, es importante saber que Jesús quiere ser tu compañero de jornada cada día, y Él anhela ser no solo el objeto de tu fe, o una simple tradición o una simple liturgia. Más bien, Él se interesa por ti, por tu casa, por tu familia. Él desea ser tu compañero, tu guía personal cada día. Y mi amigo, recuerda que no importa que seas un pecador, que la gente murmure de ti, de lo que hiciste en el pasado. Jesús quiere llevar salvación a tu casa hoy. Permítame decirle algo más. Y se trata de fe. Ahora note, por favor, en el versículo número 5 del pasaje que les planteé en Marcos capítulo 2. El verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, es determinante saber que la única manera en que Jesús actúa en tu vida, tu hogar y tu familia es la fe. Él se ha acercado a la humanidad, pero tú y yo necesitamos depositar en Él nuestra fe. Es notable que el relato diga que fue la fe de ellos, la que Jesús observó, que el enfermo mismo tuvo fe. Claro, eso lo sabemos por la proclamación del perdón para sus pecados. Y Jesús lo hizo delante de todos, y fácilmente habríamos podido concluir que los 4 amigos trajeron al pobre enfermo a Jesús meramente por un consentimiento benévolo a sus ruegos urgentes. Pero aquí aprendemos no solo que los portadores tenían la misma fe del enfermo, sino que Jesús la señaló como una fe que no había de ser vencida, una fe victoriosa, una fe que se sobrepone a todas las dificultades. Esta era la clase de fe que él buscaba. De hecho, la que siempre ha buscado. Que no es vista sin ser reconocida y recompensada. Este versículo me hace pensar en Timoteo. Y escuche por favor, 2 de Timoteo capítulo número 1, verso número 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida y Eunice fueron la madre y abuela de Timoteo. Eran cristianas convertidas con anterioridad, posiblemente por medio del ministerio de Pablo en su ciudad natal Listra. Y eso lo registra la historia bíblica en Hechos capítulo 16, verso número 1. Pero quiero que note que ellas habían comunicado una fe sólida a Timoteo, aun cuando su padre probablemente no era creyente. Mi amado hermano, no oculte su luz en su hogar. Nuestras familias son tierra fértil para plantar la semilla del Evangelio. Permita que sus padres, hijos, cónyuge, hermanos y hermanas se enteren de su fe en Jesús y asegúrese de que ellos vean en usted el amor, la compasión y el gozo de Cristo. Déjeme hablarle algo más. Déjeme hablarle del perdón.
Observe por favor nuevamente el versículo número 5 en Marcos capítulo número 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y déjeme decirle algo, Jesús quiere entrar en nuestro hogar para perdonar nuestros pecados. La respuesta de Jesús refleja el punto de vista judío, que el perdón de los pecados debe preceder a la sanidad física. Haya sido o no esta enfermedad un resultado del pecado, Jesús fue al corazón del asunto. El pecado y la enfermedad son consecuencias de la maldad, y Jesús revela la oposición de Dios al mal, de cualquier manera que éste se manifieste. Su meta es traer completa sanidad a los que en él creen. Ahora, quiero que note, por favor, que hubieron fe, perdón y milagros. Como en Hechos, capítulo 10, verso 44, de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 43 y 44. El relato de Hechos se desarrolla en una casa, la casa de Cornelio. Y estos dos personajes, Cornelio y Pedro, fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil, rico, militar. Por otra parte, Pedro era un pecador judío que se volvió predicador. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo de la historia cristiana se escribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cornelio necesitó a Pedro y a su evangelio para saber que podía ser salvo. Pedro necesitó de Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Usted y su familia también pueden necesitarse mutuamente para comprender cómo Dios obra. Tú necesitas a tu familia y ellos te necesitan a ti. Déjeme decirle algo, mi amigo, hermano. Es tiempo de perdonar. Ahora, permítame decirle algo más. Dios conoce mis pensamientos, nuestros pensamientos. Mire por favor el verso número 8 de Marcos capítulo 2. Y déjeme decirle, un lugar donde está la presencia de Jesús, hay sin duda alguna verdad. Preste atención al verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús conoce lo profundo de tu corazón. Nada es oculto para él. Hay un pasaje en Marcos capítulo número 9, el verso número 33, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Y en Lucas capítulo número 10, verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El disgusto y la reclamación de Marta no estaba ocasionada por la necesidad de ayuda en los quehaceres del hogar. La verdadera razón de sus reclamos era la ausencia de las palabras de Jesús en su vida. Marta se conformaba con tener a Jesús en un rincón de la sala, pero no veía necesario tener una relación con él. Prefería hacer rápido la cena, prefería refregar la ropa y lavar los trastes. Se conformaba con que Jesús estuviera ahí, en algún rincón de la casa, ahí en la sala,
hablando lo que tenga que hablar, diciendo lo que tenga que decir. Pero ella estaba ocupada, estaba afanada, estaba tratando de llevar su vida lo más ágilmente posible y exitosamente posible. Se conformaba con que Jesús fuera un accesorio más en su vida. Se había olvidado de que necesitaba tener una relación personal con Él. La naturaleza divina de Jesús se muestra en su conocimiento sobrenatural. Y déjenme decirle algo, por favor, mi amigo. Jesús conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. Él conoce tu necesidad, pero también conoce la sinceridad con que lo buscas. Ahora, permítame hablarle del gozo. En el verso número 12 podemos encontrar un resultado concluyente de la presencia de Jesús en el hogar. Gozo. El versículo dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Finalmente solo te puedo decir, la evidente sanidad del paralítico establece efectivamente el poder de Jesús para perdonar pecados. Literalmente trajo a la humanidad el perdón de Dios para no estar más bajo la influencia del pecado, para vivir a plenitud en él. Y mi amigo, solo tras el perdón de tu pecado hallarás un genuino gozo y verdadera satisfacción. Quiero que note esto, por favor. La manera de acabar con el efecto es eliminar la causa. El pecado es la causa de todos nuestros dolores y enfermedades, de nuestra angustia y nuestro afán. El perdón del pecado golpea la raíz de todas las enfermedades, en particular la del pecado, porque el pecado es la enfermedad del alma. Cuando es perdonado, el alma es sanada. La mayoría de los hombres se piensan íntegros, no sienten la necesidad de un médico. Por tanto, desprecian el sacrificio hecho en la cruz, rechazan a Cristo y su evangelio, pero el pecador humilde que comprende su angustiosa situación de pecado y su destino eterno, desespera por ayuda. Permítame decirle hoy, acude a Jesús sin demora, solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza, solo la presencia